Hola, ¿cómo están? Pues ya vamos a la lectura, a las últimas cartas. Yo creo que hoy va a ser el cuarto y final video para estas cartas de Julio Cortázar, en donde nos explica su sentir de este libro. Yo lo vuelvo a repetir, yo creo que el más importante en su carrera, Rayuela. Vamos a comenzar por una carta que le hace a Leopoldo Marechal el 12 de julio de 1965 y va de la siguiente manera. Me alegra de verdad que Rayuela signifique algo para usted, porque para mí es la prueba de que esa tentativa ha cuajado, por lo menos parcialmente. Poco o nada me importa el juicio crítico a 2 o 3 columnas, sea favorable o negativo, algunas cartas de gente joven, algunos testimonios inesperados y conmovedores, y ahora esta carta suya me pagan con creces un trabajo de años. Pienso que usted lo comprenderá muy bien, porque nos marcó un gran rumbo con su libro, perdón, con su Adán, y porque sin duda pasó por experiencias análogas. Me divierte pensar que Horacio Oliveira se ha juntado alguna noche con un grupo de porteños que vagan por los suburbios y que lo han recibido como a un amigo. Me divierte y me conmueve imaginármelo junto a ellos asistiendo a gloriosos encuentros del Taita Flores con el Melevo di Pascuo, sabreando, sí, saboreando, perdón, hasta las lágrimas el zapatazo de Pesado Rivera en la cabeza de Samuel Telcer. No cualquiera, creo, tiene entrada al velorio del pisador de barro. Yo agradezco por Horacio y miro sobre su hombro. Después le vuelve a escribir a Paco Porrúa el 20 de julio de 1965 y dice: me escriben que en la Casa de las Américas hubo lo que llaman un conversatorio, especie de mesa redonda, sobre Rayuela. Batieron todos los récords de asistencia y de entusiasmo, y a tal punto que lo van a repetir en estos días. Me llenó, de alegría saber que dos de los que presentaban y comentaban el libro eran Lezama Lima y Fernández Retamar. Vos sabés que para mí Lezama es uno de los monumentos del barroco americano. Que le haya gustado mi libro me parece una recompensa como pocas. Después le vuelve a escribir a Sara Blackburn. Bueno, de hecho aquí ya nada más le escribe a Sara el 26 de septiembre de 1965 y dice: para responder a tu curiosa pregunta, en cierto modo fui yo quien dibujó la rayuela de la portada de la edición original. Pero la cosa es más sutil. Primero le pedí a una pequeña conocida, 8 años, trencitas, con un diente faltante, llamada Marisandra, que dibujara una rayuela en la acera, cosa que hizo, y yo me trepé en un plátano para fotografiarla. Mi idea era imprimir el dibujo en la cubierta, pero la fotografía salió movida, sin fuerza. Entonces decidí utilizar la rayuela de Marisandra como modelo y se la di a Julio Silva, un pintor argentino que diseñó el conjunto de la cubierta. Le vuelve a escribir a Paco Porrúa el 2 de noviembre de 1965 y le dice: me alegro mucho de que los sucesos hayan comparado Rayuela. Supongo que se llamará Esmorrebroth o algo así. ¿Qué pasó con los japoneses? En Roma vi la edición de una de las novelas de Calvino y era tan bonita que me dieron ganas de imaginarme en japonés. Y luego dice, le da una carta a Eduardo Jonquirés el 3 de agosto de 1966 y dice: en estos meses he leído cantidad de buenos estudios sobre Rayuela. En los Estados Unidos no han entendido casi nunca la intención del libro y me acusan de eurosapiente. Subconscientemente los yanquis quisieran que un argentino o un chileno solo hiciera novelas con gauchos y mate y sweet señoritas. Apenas abrimos el diafragma nos censuran. Y Scott Fitzgerald y Gertrude Stein y Hemingway, para no citar a Henry James, ¿qué habrían escrito sin experiencia europea? Sin embargo, siguen siendo profundamente norteamericanos en lo esencial. Y bueno, Hemingway estuvo mucho tiempo, pasó muchas temporadas en Cuba, ¿no? Realmente también, pues, anduvo moviéndose no nada más en Europa, sino en Cuba. Entonces, pues tiene también muchos regresos de repente, ¿no? En estos viajes. Otra carta a Guillermo Cabrera Infante el 10 de marzo de 1967 dice: 4 años me llevó a escribir Rayuela, luego empezó un año de control y revisión de la versión americana. Apenas terminada, me cayó encima la tarea de cuidar la versión francesa, que acaba de salir en París.
Y cuando solo creía recibir de cuando en cuando alguna reseña o comentario, se me aparece el comienzo de la versión italiana que representará otro año de consultas. Carta va y carta viene. Le prego di cesparme. Se dice turro de mierda en italiano, etc. Menos mal que aquí se acaban los idiomas conocidos. Después le escribe de nuevo a una mujer, esta es la primera vez que le escribe a ella, Lidia Aarón de Amestoy, el 1 de agosto de 1970, y dice: llevo leídos muchos cientos de páginas sobre Rayuela, en todos los idiomas que soy capaz de entender, y la cosa parece estar lejos de acabar porque a cada nueva traducción llueven las interpretaciones y los paralelismos. Le vuelve a escribir a ella el 18 de agosto de 1971 y le dice lo siguiente: me acuerdo muy bien de que mientras escribía, para mí la relación Oliveira-Maga era también, todo el tiempo, una relación Oliveira-lector, no porque escribiera deliberadamente pensando en el futuro lector, sino porque ese lector era mi antagonista entrañable, como lo es el ser amado, y porque le exigía una actitud de contacto crítico, un tirarme los platos a la cabeza como yo se los estaba tirando a él. Creo que en el sentido conseguí lo que buscaba, porque los platos siguen volando en Latinoamérica y en Europa. En esos días recibí una carta de una lectora polaca que desde Cracovia me envía unas páginas que son a la vez un mensaje de amor y una larga serie de insultos, las dos cosas igualmente deliciosas porque prueban hasta qué punto la traducción polaca ha guardado los valores que cuentan para mí en el libro. Después le escribe a Saúl Sosnowski el 29 de septiembre del 72 y le dice: Europa, a su manera, fue la coautora de mis libros y sobre todo de Rayuela, que, lo digo sin la menor falsa modestia, puse ante los ojos de una generación joven y angustiada una serie de interrogantes y una serie de posibles aperturas que tocaban en lo más hondo la problemática existencial latinoamericana, y la tocaban porque además era una problemática europea, por no decir occidental, y abarcar así países como Estados Unidos, donde Rayuela sigue siendo leída por la gente joven. Y la última carta va para Lidia Aarón de Amestoy, el 29 de octubre de 1972. Esta es la última carta que viene en esta compilación de esta versión de Rayuela. Y dice: me gusta que hayas contado, rompiendo por un momento el clima más severo de tu indagación, la forma en que conociste Rayuela. A muchos les pasó así, con diferencias ínfimas, y lo sé porque el increíble correo que recibí en los años que siguieron a la publicación siempre eran jóvenes, siempre Rayuela los había descolocado brutalmente, me injuriaban amándome o me amaban injuriándome. En muchas cartas era difícil saber si el libro había destruido a su lector o si lo había cambiado en otro. Quizás el punto máximo lo alcanzó una chica norteamericana que me escribió una carta maravillosa contándome que su amante la había abandonado, que tenía 19 años, que no había podido soportar esa ausencia y que estaba decidida a matarse la noche en que alguien, en un drugstore, le pasó la edición de bolsillo en inglés de Rayuela, y se la llevó a la cama sin saber realmente por qué. Me escribía semanas más tarde, reconciliada con la vida, entendiendo admirablemente cada página del libro, decidida a recomenzar y a buscar. Y bueno, damos por terminada esta Rayuela. Solamente vamos a leer otras partes ahorita que vienen del libro y que por lo general leemos, o era nuestra tradición ya leer en estos 3 libros anteriores. Y dice primero, viene una pequeña reseña de Julio Cortázar y su vida y dice: nació accidentalmente en Bruselas en 1914. Es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudio de letras y de magisterio y trabajó como docente en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 desarrolló una obra literaria única dentro de una lengua castellana. Algunos de sus cuentos se encuentran entre los más perfectos del género. Rayuela conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. Cortázar murió en París en 1984, que bueno, siempre tuvo un romance con París, ¿no? Siempre fue un enamorado de París. En esta parte del libro, en este cerrar, por así decirlo, dice: contranovela, crónica de una locura, el agujero negro de un enorme embudo, un feroz sacudón por las solapas, un grito de alerta, una especie de bomba atómica, una llamada al desorden necesario, una gigantesca humorada
humorada, un balbuceo. Con estas y otras expresiones se aludió a Rayuela. La novela de Julio Cortázar comenzó a soñar en 1958, se publicó en 1963 y a partir de entonces cambió la historia de la literatura, así como sacudió la vida de miles de jóvenes en el mundo. Plena de ambición literaria y vital, renovadora de las herramientas narrativas, destructora de lo establecido y buscadora de la raíz de la poesía, durante todas estas décadas Rayuela siguió siendo leída con curiosidad, asombro, interés o devoción. Llega a lectores hoy en su aniversario número 50, acompañada de un apéndice donde Cortázar mismo cuenta la historia de su libro que buscó él más allá de todas las fronteras. Y después en otros comentarios dicen, ¿no? Eduardo Gudiño Kiefer dice, este libro para Eduardo fue esto, el libro de Rayuela. Este libro es demasiadas cosas, casi diría que es todas las cosas, y sin caer en la exageración desmesurada, es un libro revolucionario. Para Ana María Barrenechea, Rayuela es un libro complejo y rico, situado en la mejor tradición novelística, que es la que se instaura con Cervantes, la que al abrir la novela a la vida la incluye en su totalidad, los hombres con sus acciones y sus pasiones, con sus problemas y sus imaginaciones, y también los productos de los que le imaginan, la literatura y el arte, sin olvidar el análisis, la pasión o la burla, sobre todo ese mundo de hechos y de objetos mágicos que su actividad creadora ha producido. Para Rafael Esquirru dice, es hora de que alguien escribiera Rayuela. La tarea no era fácil, por cierto, ni tal vez agradable, pero alguien tenía que hacerlo. Pobres de las comunidades que nos escriben sus libros obligatorios. Héctor Schunkler dice, Rayuela es un accidente que le ocurre al lector, una conmoción en las ideas que perezosamente se repiten y la vida que perezosamente se sigue viviendo. Para Carlos Fuentes, para mí Cortázar es casi un Bolívar de la literatura latinoamericana. Es un hombre que nos ha liberado y que nos ha dicho que se puede hacer todo. Para Octavio Paz, dice, prosa hecha aire, sin peso ni cuerpo, pero que sopla con ímpetu y levanta en nuestras mentes bandadas de imágenes y visiones, vaso comunicante entre los ritmos callejeros de la ciudad y el soliloquio del poeta. Para Julio Ortega dice, su fundación de apertura es otra Rayuela, un libro que es la misma novela, pero que empieza a cerrar este libro. Y Roberto Bolaño nada más dice, Cortázar es el mejor. Y bueno, hemos terminado ya el cuarto libro desde que comenzamos esta actividad para promover la lectura, para que se haga un hábito. Les doy muchas gracias, me siento muy, muy contenta de que ya sea el cuarto libro. Vamos a comenzar ahora con Pedro Páramo. Espero y también les guste. Es un libro un poco más corto en extensión, pero yo creo y espero que para ustedes sea igual de rico y interesante que esta Rayuela. Nos estamos viendo ahora para Pedro Páramo. Muchas gracias.